admini- tiene que ser administrada con responsabilidad. Entonces, la transparencia se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos y en un supuesto necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa. Entonces, el tema de la transparencia tiene que ser estudiada con responsabilidad para crear políticas adecuadas, políticas públicas adecuadas. ¿Y por qué? Porque la gente hoy día, Chile es un país líder en Latinoamérica, pero no solo por el tema comercio y de sus empresas, de su comercio exterior. Chile hace años que tiene la población acceso a estudios superiores. Y tenemos generaciones que ya están en pleno ejercicio de la profesión. También hay otras jóvenes que hoy día, dada las tecnologías, tienen acceso a información y va creando entonces curiosidades que son naturales y necesita explicación. Y bueno, nosotros los que estamos en estos temas, tenemos que crear formas de transparencia y que las personas se sientan apoyadas en sus curiosidades. Y eso es súper importante. Reconocer, por eso es que esto de estar permanentemente en la calle, recorriendo aquellos lugares en los cuales uno tiene control, pero con un ojo de colaboración, con una actitud de colaboración mutua. Entonces, transformo la conducta del ciudadano en el sentido positivo de participar. Entonces, la consulta ciudadana es un tema. La transparencia es, ¿no es cierto? No solo es la palabra transparencia, sino que hay muchas cosas de cómo puedo llegar a ser transparente con mi gestión. Ustedes han visto, por ejemplo, las diferencias, ¿no es cierto?, entre un sector municipal y otro. Las diferencias de infraestructura, de capital humano, tecnológico, y por último, el entorno, el ciudadano. Y a todos nos gustaría como que, ¿no es cierto?, ser como ellos. Bueno, pero ese es un deseo natural y que ojalá nunca se pierda, y eso hace que nosotros estemos mejorando permanentemente para ser como ellos. Ustedes ven cómo la gente hoy día ya no es un tema de los militares ni del Estado, el ir a la luna y volver. Hoy día la gente común y corriente está haciendo sus propios proyectos y ya están saliendo a la órbita y mañana van a ir a la luna. Ya no es un tema del Estado, de organizaciones como la NASA, donde el conocimiento estaba controlado. Hoy día no, el mundo privado también tiene su propio, ¿no es cierto?, información y capacidad de producir e ir a la luna y volver. Y tiene al personal también. Y que no son astronautas, simplemente son personas comunes y corrientes. Interesante el tema. Entonces, por eso yo quiero que más que estos temas de contabilidad internacional contable, no solo se trata de una literatura y de un registro contable,
va mucho más allá. Yo quisiera ir más allá, pero por un tema de tiempo, pero siempre me arriesgo un poquito de tratar de explicarle de que nosotros, la contabilidad no solo se trata de registrar hechos económicos y de informar información financiera para el sector, ¿no es cierto?, en general, para el usuario. Detrás de eso hay todo lo que estamos hablando, la transparencia, la prestación del servicio. ¿Cómo yo mido la prestación de servicio? Imagínense eso que yo les decía, si la persona va a un sector público a hacer un trámite y tiene que esperar. Bueno, primero que todo, preguntémonos por qué tienen que esperar. Eso se explica, ¿no es cierto?, porque los recursos son menos que las necesidades. Siempre son las necesidades más que los recursos disponibles. Entonces, ese espacio, ese ocio en que la persona está ahí esperando a que le toque su número, uno lo tiene que aprovechar en entregar la información, pero de su comuna. Partiendo por lo que hace la municipalidad con su gente, partiendo por ahí. ¿Cuántas personas atendimos ayer? ¿Cuántas personas hasta la fecha hemos atendido? Por área puede ser. Entonces la persona, sin tener que comprar el diario o entrar a una compleja Google, ¿no es cierto?, buscando información, lo va a tener ahí en pocos minutos, en pocos segundos. Y esos datos están en la municipalidad que se pueden recopilar y procesar, y a través de algoritmos empezar a diseñar los proyectos, la forma de revelación. Bueno, la resolución 3 del año 20. Dijimos, ¿no es cierto?, que esta resolución viene y se alimenta de la resolución 16. Y también dijimos que la resolución 16 y la 3 se alimentan, ¿no es cierto?, de NIC-SP. Sabemos también que la Contraloría, por Constitución Política del Estado, es la encargada de, ¿no es cierto?, la creación y difusión de la NIC-SP para el sector municipal. Y también la Contraloría es la responsable de la elaboración y presentación y consolidación de los estados financieros de la nación. Eso también lo sabemos. Entonces, y esta resolución 3, tal como yo les mencioné, ¿qué es? En realidad son las políticas del sector municipal. Ahí dice qué es lo que tengo que considerar para cada uno de los elementos de los estados financieros. El concepto, que sería la definición, y las valoraciones inicial y posterior. Entonces, estábamos hablando del marco conceptual que está en el capítulo 1. Y yo dije que el marco conceptual no es una norma internacional contable del sector público. Simplemente es un marco teórico donde se definen las cuentas de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos y de gastos, entre otras cosas. Está el método de la valoración, el método del costo, los criterios de reconocimiento y la revelación. También habla, ¿no es cierto?, de las características cualitativas de los elementos del estado de situación. El marco conceptual, ¿no es cierto?, señala la entidad contable, los objetivos y usuarios de la información financiera. Ya dijimos, los usuarios de la información financiera son la propia Contraloría, el Ministerio de Hacienda, Banco Central, el propio Servicio de Impuesto Interno, los proveedores, los inversionistas, los prestatarios, el ciudadano común.
en general todos los que interactúan con la municipalidad. Los principios contables, ¿cierto? Características cualitativas de la información financiera, criterios adicionales a la información financiera, elementos de los estados financieros, criterios de valoración. Los criterios de valoración. ¿Cuáles son los criterios de valoración? ¿Te fijas? De acuerdo al marco conceptual. Y todo esto, ¿no es cierto?, de acuerdo al marco conceptual. Con respecto al marco conceptual, en la página 13 de la resolución 3, dice que establece los conceptos que sustentan la información financiera con propósito general para aplicación de NIC-SP en la preparación y presentación de información financiera con propósito general de las municipalidades. Los objetivos, ¿no es cierto?, y usuarios de la información financiera. Los objetivos de la información financiera de las municipalidades son proporcionar información que sea útil para los usuarios de los estados financieros a efectos de rendición de cuentas y de toma de decisiones. Entonces, toma de decisiones. Las decisiones, ¿no es cierto?, si la contabilidad está al día y está bien elaborada y la información es correcta, la toma de decisiones no debería ser compleja. Sin embargo, vemos que sí hay situaciones que son complejas y cuando se toman decisiones, a veces se olvidan, ¿no es cierto?, el impacto que genera esto. Si yo priorizo, sabiendo esta ecuación, ¿no es cierto?, de los recursos escasos y la necesidad infinita, estoy obligado a priorizar. Si no priorizo, voy a tener déficit permanente. Y los déficits generan problemas, porque postergo pago proveedores, por ejemplo. Puedo postergar la carga financiera de un préstamo, por ejemplo. Tendría que insistir en despedir personas para liberar recursos, por ejemplo. Entonces hay que buscar la ecuación, la mejor ecuación. Y esto es de todos los días. Uno tiene que priorizar. Y por eso existen los presupuestos previamente diseñados y después hay que ir controlando la gestión. Lo presupuestado con lo real e ir analizando aquellas diferencias. Entonces, la legalidad de la contabilidad está en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado. Corresponde entonces a la Contraloría General de la República, entre otras funciones, llevar la Contabilidad General de la Nación. Y la Contraloría General de la República llevará la contabilidad de la Nación y establecerá los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se regirá el sistema de contabilidad gubernamental. Ya tenemos el manual de procedimiento. Tenemos el manual de procedimiento. Tenemos las normas contables básicas. Normas de Sistema de Contabilidad General de la Nación. Entonces tenemos esta resolución 16 para el sector público del 2015 y la resolución 3 del 2020 para el sector municipal. El marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual?
es un conjunto de objetivos y conceptos que sustentan la información financiera de las entidades del sector público. Facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas. Confianza en la contabilidad general de la nación. Esto siempre que se cumplan las normas, porque yo les dije, no sé si en este curso, pero las NIC SP no garantizan de que no exista fraude, por ejemplo. No está hecho para eso. Lo que busca la NIC SP es representación fiel a través de un sistema de revelación, de elaboración, de presentación de estado financiero. Eso es lo que busca. El fraude, el engaño, el registro contable, eso lo hace las personas. Y para eso existen mecanismos internos, ¿no es cierto?, de autocontrol. Y existen mecanismos externos, que serían la auditoría, las empresas auditoras, que se pueden incorporar a este apoyo a que los estados financieros logren la calidad que se espera de ellos. Pero no evita el fraude. Sin embargo, sí, los estándares que se exigen en las normativas son de alto nivel internacional. Ahora, un buen ejemplo de esto es ¿no es cierto?, la valoración, por ejemplo, de un terreno. La valoración de un terreno. Por ejemplo, esto está en la resolución 3, ¿no es cierto? Esos son propiedades de inversión. La resolución 3 habla de las propiedades de inversión. Y primero que todo dice que son activos, ¿no es cierto?, para generar derechos de importación, hasta que el activo esté disponible para su uso. Así, una vez que determinamos nuestro precio costo inicial, como insisto, el costo inicial sería, ¿no es cierto?, todo lo que yo he desembolsado hasta que el activo esté disponible para su uso. Montaje, instalaciones, mano de obra, en caso de que yo lo construya. Pero si yo lo adquiero, sería el precio de adquisición más cualquier desembolso para que el activo esté a disposición. Pero después hay que medirlo nuevamente y al término del periodo, recuerden, valoración inicial, valoración posterior. Después nosotros eso, la misma resolución 3 lo señala clarito. Estoy en la resolución 3, página 72 a la 75. Dice que una municipalidad medirá todas sus propiedades de inversión al valor razonable en cada fecha de presentación.
a valor razonable a la fecha de la presentación. Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de una propiedad de inversión se incluirán en el resultado del periodo. Por lo tanto, si yo tengo propiedades de inversión 100 millones en el 2020 y ahora en el 2021, 150 millones. Entonces, claramente hubo una ganancia de 50 millones, producto de una valoración, al término de un periodo, con efecto en resultado, dice ahí clarito, con efecto en resultado del periodo en que surja. Estamos al 31 de diciembre del 2021 y claramente tenemos una valoración inicial comparada con la valoración final o posterior, y eso generó una diferencia de 50 millones y se reconoce en resultado. ¿Por qué? Porque la norma lo dice así. Y esa es una norma. Yo voy a crear ese, y eso debe estar en el plan de cuenta, ¿no es cierto?, como un mayor valor de propiedades de inversión. Luego dice, para efecto de la aplicación de esta norma, y aquí es lo importante, para el efecto, ¿no es cierto?, de hacer esta medición, dice que para efecto de la aplicación de esta norma, el valor razonable de una propiedad de inversión corresponderá a su avalúo fiscal vigente o al valor asignado a través de una tasación comercial. Entonces ahí me da dos opciones. ¿Cuál será el valor razonable? ¿No es cierto? Dice que el valor razonable es el avalúo fiscal o la tasación comercial. Estoy hablando de la valoración posterior. Porque la valoración inicial, ya lo dijimos, es al costo. En los mismos términos que se mide propiedades, planta y equipo o bienes de uso. Entonces, el mismo, ¿no es cierto?, el autor del texto me dice, la política de una propiedad de inversión posterior es a su valor razonable, siendo su valor razonable el avalúo fiscal o el valor tasado comercial, con efecto en resultado. Ahí tenemos un ejemplo donde de medición inicial, de medición posterior, con efecto en resultado. Ahora, ese avalúo fiscal es un método de valoración de un activo que lo hace, ¿no es cierto?, el Servicio de Impuestos Internos lo hace para el cobro de las contribuciones. Es un método que tiene una fórmula de medición para cuánto vale tu propiedad cada cierto tiempo. Actualizo esos datos. Ese es un método. El otro método de valoración es la tasación comercial. ¿Cuál de las dos va a elegir usted? Entonces, ahí es donde uno tiene que ir viendo qué es lo que mejor refleja el valor de un activo en los estados financieros. Y todos sabemos que el avalúo comercial es muy distinto al avalúo fiscal. Entonces, es importante tomar una buena decisión fundamentada. Alguien me puede decir, no, es que a mí no me interesa la tasación comercial porque no es de mi interés mostrar ganancias por esta vía. Porque soy municipal. Eso estará bien.
Otro me dice, no, el avalúo comercial es más prudente. Perdón, el avalúo fiscal es más prudente. Entonces, eso cuadra con nosotros que somos del sector público. Entonces, el avalúo fiscal es más prudente. Entonces, eso es lo que hay que fundamentar, no hay llegar y tomar una sola decisión. Entonces, el marco conceptual facilita el desarrollo y aplicación de las normas específicas, incrementa la confianza en la contabilidad general de la nación y permite a los usuarios una mejor comprensión de los estados financieros. Yo como usuario, podría, ¿no es cierto?, opinar sobre la medición posterior de una propiedad de inversión, si fuera avalúo fiscal. ¿Por qué? Porque si bien está dentro de la opción, no logro comprender por qué el terreno si vale 100 y el mercado dice que vale 150 y el avalúo fiscal dice 130, ¿por qué elijo el de 130 y no el de 150? Cuando al momento mejora mi situación financiera. Pero como les digo, las decisiones tienen que ser fundamentadas. No establece requerimientos normativos particulares para la información financiera de las entidades del sector público. Sin embargo, puede proporcionar orientación en ciertos aspectos de la información financiera no contemplada en las normas. Entonces, el marco conceptual es un documento que es necesario leerlo. Ahora bien, el marco conceptual que está en nuestra resolución 3 son pocas páginas. Y siempre yo los invito a ampliar los conocimientos, ir a la marco conceptual para el sector público, que lo encuentre en Google. Son mucho más páginas, pero usted lo puede tener en su biblioteca y cuando tenga tiempo leerlo. Yo les pido a todos ustedes que tengan la voluntad de juntarse, de conocerse y tomar este tema como un desafío profesional. Esto no se resuelve en una clase. Tampoco se resuelve en un diplomado. Mientras más uno lee, más dudas tiene. Y eso es normal. Lo importante es concentrarse en su área y estudiar los contenidos que están a través de sus propios textos. Sin embargo, para entender va a tener que ir a otros documentos. ¿Por qué? Porque en la resolución 3 y resolución 16 hay conceptos, palabras que significan mucho. Y eso significa, y esas respuestas están en el glosario NIC-SP. Entonces uno va buscando esa información y uno va entendiendo mejor por qué las cosas son así. ¿Por qué la normativa del IFAC, ¿no es cierto?, la sigla en inglés, la IFAC, toma la información de la IAB, la sigla en inglés, que en el fondo son las NIF, toma la información general y la hace para el sector público y después los países toman esta información y es lo que tenemos hoy día. ¿Por qué reconoce al inicio los elementos del estado financiero y una medición posterior con efecto en resultado en patrimonio? Es porque lo que se busca, ¿no es cierto?, es reconocer valores de mercado incorporables al estado financiero
Entonces, cuando uno llega a su municipalidad a trabajar, yo siempre esto lo digo, pero en general lo digo, cuando uno va a trabajar, ¿cuánto vale la municipalidad? Yo le he escuchado mucho, trabajan 10 años, 15 años, 20 años, otros están de muchos años, otros recién. Pero yo siempre me pregunto, ¿cuánto vale este lugar donde yo estoy? ¿Cuántos metros construidos? ¿Cuántos metros cuadrados construidos? ¿Cuántas oficinas tenemos? ¿Cuánto? Y así, preguntarse, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale mi escritorio, mi oficina, mi computador? ¿Cuánto vale? Bueno, ese dinero alguien lo puso. Entonces, en un curso que yo estaba dictando en un hospital de la quinta región, el hospital viejo y el hospital nuevo. Bueno, ¿cuánto vale el edificio? ¿Cuánto vale la cama en donde están los pacientes? ¿Cuánto vale la máquina que le toma, ¿no es cierto?, los rayos X? ¿Cuánto vale el que controla las pulsaciones? ¿Cuánto valen las cosas? Y curiosamente, nosotros, los trabajadores, no nos hacemos esas preguntas. Y en mi opinión personal, creo que sí uno debe hacerse la pregunta. Porque es la forma de administrar con eficiencia los recursos. Dado esta ecuación que yo les dije, que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Como yo sé que las necesidades son infinitas, tengo que priorizar. Y para priorizar con justicia, debo tener sensibilidad de los recursos disponibles. Entonces, en esta resolución, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 tenemos la normativa y ahí comienza entonces comienza con los instrumentos financieros. Si ustedes observan eso, el índice y los instrumentos financieros están en la normativa, ¿no es cierto?, en la página 31. Y si ustedes leen, lo mismo, está el concepto, está el criterio de reconocimiento y, ¿no es cierto?, inicial y posterior. Fíjense ustedes que el reconocimiento de una cuenta por cobrar, valoración, préstamo y cuenta por cobrar, valoración inicial, página 32. Un elemento de préstamo y cuentas por cobrar se mide inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción que le sean directamente atribuibles. ¿Se fijan? Entonces, ahí tenemos el criterio de reconocimiento de una cuenta por cobrar a valor razonable. Entonces, primera cosa, valor razonable. ¿Y qué es el valor razonable? El precio de la transacción. Entonces, más los costos de transacción que le sean directamente atribuibles. Si un préstamo o cuenta por cobrar se origina a raíz de una transacción a condiciones de mercado, el valor razonable del instrumento financiero será el monto del otorgamiento o de la contraprestación. Entonces, después dice, los costos de transacción deben registrar
en el resultado del ejercicio en que se reconoce el activo, siempre que no sean significativos. Y ahí hay que, ¿cómo? Pero arriba me dice que son parte del costo a valor razonable, y abajo me dice que es a resultado si no es significativo. Entonces, ¿qué no es significativo? Los préstamos y cuentas por cobrar a corto plazo sin interés contractual se valorizan por el monto entregado o el valor contractual. Y ahí empieza entonces a informar sobre el tratamiento contable, criterios de reconocimiento de los instrumentos financieros. Y posteriormente, ¿no es cierto?, habla de, esto está en el párrafo 17, después del reconocimiento inicial, una municipalidad medirá los préstamos o cuentas por cobrar al costo amortizado, con efecto en resultado. Ahora, ¿qué es el costo amortizado? Es el valor presente del flujo futuro, para ello descontado a una tasa. Entonces, ahí ya tengo una palabra, costo amortizado, diferente. Los anticipos de fondo, las existencias, la existencia, ¿no es cierto? Como yo les explicaba, la existencia se reconoce en el inicio del costo, posterior al monto menor entre el costo y su valor realizable neto, con efecto en resultado. Y los métodos de cálculo de costo es FIFO y precio promedio ponderado. Esos son los métodos de costo. Entonces, ahí tenemos que ir creando este método, FIFO o precio promedio ponderado. Los bienes de uso. Los bienes de uso son los activos inmovilizados, ¿no es cierto?, que nosotros los usamos. Son distintos a propiedades de inversión. Entonces, son propiedades, planta y equipo que nosotros utilizamos para producir productos o servicios. Y en la tabla referencial de vida útil es, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos como asignación de vida útil, ¿no es cierto?, por ejemplo, para los bienes de uso. Y en esa tabla referencial podemos ver que le asigna, ¿no es cierto?, por ejemplo, a los bienes de uso, a las edificaciones, parte con 80 años. Esto está en la página 59. Parte edificaciones de hormigón armado, 80 años. De ladrillo, 50. De adobe, 30. De madera, 30. Y galpones, 20. Después maquinaria y equipo, 15 años. Y detalle de los vehículos, terrestres, marítimos, aéreos, los muebles y enseres. Tenemos una tabla referencial. Los activos intangibles también están en la tabla, ¿no es cierto?, y le asigna una vida útil de 5 años. Entonces, las propiedades de inversión le asignan una vida útil de 80 años. Pero es una tabla referencial. Yo me puedo llevar, puedo hacerme una política con esta y estamos.
Con respecto a los bienes de uso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos situaciones que son especiales, por ejemplo, que dentro del edificio usted ocupen el 50%, el otro 50% lo arrenda. Bueno, ahí en la contabilidad va a tener bienes de uso y va a tener propiedades de inversión, aquí abajito. Va a tener que separar. Y eso es fácil porque los planos, los edificios están construidos sobre una cantidad de metros cuadrados. Es fácil saber cuánto es. ¿Cuánto es? Si es 50 y 50, bueno, el edificio está fácil. Y los bienes de uso los usamos nosotros. Y si nosotros lo usamos, nosotros los depreciamos. ¿Vale? Y la depreciación es por componente. Entonces, es importante ir conociendo cómo funcionan estas cosas. Los activos intangibles son activos, ¿no es cierto?, como los software, que nos permiten mejorar el trabajo. El mejor ejemplo es, por decirlo, los software contables, que son una solución, ¿no es cierto?, para muchos que trabajábamos en estos temas contables y usábamos estos cuadernos tremendos, que sería bueno que alguien por ahí, en Google debe estar eso, esa biblioteca del pasado de una oficina contable comparada a lo de hoy día. Todo hoy es digital, o tiende a ir a lo digital. Pero en aquella época los libros eran enormes y usábamos lápiz y calculadoras con winch. Todo eso hoy día se resuelve gracias a ¿no es cierto?, un programa, un software. Y este software genera, entre otras cosas, los estados financieros. Pero para que genere los estados financieros yo tengo que ingresar, ¿no es cierto?, al inicio el plan de cuenta, y en el plan de cuenta ir codificando correctamente aquellos elementos que son, por ejemplo, efectivos, elementos que son correspondientes al flujo efectivo, que son activos de propiedades de planta y equipo, que son activos, por ejemplo, de propiedades de inversión, que son activos intangibles. Se le asigna su vida útil, se le asigna su medición posterior. Y así, tengo que alimentar ese software para que esta emisión de estado financiero tenga validez, tenga calidad. Recuerden que si yo ingreso basura, lo que voy a lograr es más basura. Y de ahí la importancia de parametrizar al inicio correctamente el plan de cuenta. Hay que dedicarle tiempo y concentrarse. Entonces, eso es como muy importante. Cuando uno comete error, el error al inicio es un problema, ustedes saben, de corregir. Entonces, un activo intangible, ¿no es cierto?, también tiene su estructura, el concepto, valoración inicial, valoración posterior, con efecto en resultado, y finalmente su desglose. Los activos intangibles también tienen su complejidad porque hay activos intangibles que son comprados, ¿no es cierto?, o adquiridos. Eso, su precio es el precio de adquisición. Tiene mercado activo, es decir, se transa en el mercado. Usted puede cotizar, hay más de un fabricante que vende lo mismo, o casi lo mismo. Cambia la empresa, el precio,
plan, ¿no es cierto? Pero es un software y se transa en bolsa, en mercado. Pero cuando es generado internamente un activo intangible es complejo. ¿Por qué? Porque no tiene mercado activo. Entonces no lo puedo medir. Y ahí se me dificulta el reconocimiento posterior. La medición del reconocimiento posterior. La medición del reconocimiento posterior. Entonces, la norma habla de confiable. Como no es confiable porque un activo intangible generado internamente no tiene mercado activo, al no tener mercado activo me da otras opciones de medición posterior. Entonces, y eso es lo que uno tiene que ir colocando en orden para poder medir. Entonces, la valoración posterior está de un activo intangible en la página 66. Y dice que un activo intangible se registra por su valor inicial, incrementado por todas las erogaciones capitalizables que se incurra posteriormente, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor. Y eso es lo que dice. Bueno. Entonces, un activo intangible se registra, ¿no es cierto?, inicialmente a su valor inicial, ¿no es cierto?, su valor inicial. Recuerden cuál es el precio al inicio, el precio de adquisición, más todo lo necesario para que el activo esté a disposición. Por lo tanto, ahí menos cualquier descuento del comercial, ahí tengo el precio, a eso se refiere al precio inicial. Después dice, incrementado por todas las erogaciones capitalizables. Es decir, que el activo probablemente haya tenido mejoras, y si tuvo mejoras, se capitaliza. Por lo tanto, vamos acumulando. Y luego, menos su amortización acumulada y menos su deterioro acumulado. Y ahí, hasta ahí llega, en el párrafo 35. Y entonces ahí tenemos amortización acumulada, bueno, ya es la amortización por el uso, ¿no es cierto? Es el patrón de consumo por el uso del activo intangible, bien. Pero ahora viene una pérdida por deterioro de valor. Y la pregunta es, ¿qué es la pérdida de deterioro de valor de un activo intangible? La amortización es el consumo por el uso del bien. Pero el deterioro es una medición. Cuando es un activo intangible que tiene deterioro o no el activo intangible comprado. Pero cuando es un activo intangible, el mercado no registra este activo, por lo tanto no tengo valor razonable, no tengo un valor de mercado confiable, porque no existe mercado activo. Y entonces tengo que buscar otra alternativa para ver si el activo está deteriorado, un activo intangible generado internamente. Pero si eso fuera poco, el activo intangible tiene vida, otra característica que es con vida útil definida, indefinida. Y si es o finita e infinita. Si es finita, la amortizo. Y busca deterioro. Si es infinita, no se amortiza. Y ahí, entonces, vamos a tener que separar nuestros activos intangibles, los adquiridos y los generados internamente. Ahora, hay muchas municipalidades que han generado activos intangibles internamente y han gastado recursos importantes. Lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto?, es ver si esos recursos gastados en un activo intangible generado internamente
ha tenido éxito. Y si tiene éxito, está siendo utilizado. Y si está siendo utilizado al 31 de diciembre del 2020, la pregunta que uno se hace, ¿está en el estado financiero? ¿Y a qué precio? Y si no está en el 2021, ¿lo puedo ingresar como activo intangible porque cumple la definición? Si lo están utilizando, entonces es un activo intangible. ¿A qué precio? Esas son las preguntas que ustedes tienen que responder. ¿A qué precio? Y ahí entonces, y esto va a tener un impacto en el 2021 en la cuenta patrimonial adopción por primera vez. Entonces, los activos intangibles generados internamente no tienen mercado activo. Los activos intangibles adquiridos sí tienen mercado activo. Y en la medición posterior, un grupo de activos intangibles que fueron adquiridos, ¿no es cierto?, el valor razonable, para determinar el valor razonable, es más confiable que un activo intangible generado internamente. Porque al no tener mercado activo, voy a tener que buscar otras soluciones de medición. Por ejemplo, el valor descontado o el valor de uso. Y ahí ver si mi activo intangible está con deterioro o sin deterioro. Las propiedades de inversión, como yo les señalé, ya lo señalé, son activos que ocupa otro. Los costos de estudio y proyectos también son activos, las concesiones, los arrendamientos. En cuanto a los arrendamientos, ahí tenemos también un tema interesante. ¿Por qué? Bueno, porque el leasing, ¿no es cierto? Tenemos dos leasing, el financiero y el operativo, pero ustedes solo reconocen el financiero en los estados financieros. Solo reconocen el leasing financiero en los estados financieros. El leasing operativo ustedes no lo reconocen en los estados financieros y simplemente lo tratan, ¿no es cierto?, como un gasto. ¿Ya? Para que ustedes sepan, en las empresas full, el leasing financiero y operativo tienen que reconocerlo en los estados financieros. Y yo creo que con los años las NIC SP van a ir alineándose con estas diferencias pequeñas diferencias que se producen. Porque el leasing, si ustedes deben saberlo, pero bueno, yo estuve buscando, a ver, les quiero confesar, pero dado que esta oportunidad que tuve de trabajar con ustedes en estos cursos, mi motivación se cuadruplicó, porque lo que no estaba dentro de mis publicaciones, yo dije, bueno, con este libro de bienes de uso, con esto es suficiente. Y la verdad es que no, porque ahora hay otras interés en publicaciones. Por ejemplo, los criterios de reconocimiento, ¿no es cierto?, de activo y de pasivo en la NIC SP para la municipalidad. Es un buen tema. Es un buen tema. Entonces, ustedes saben perfectamente la importancia que tiene el leasing financiero en su estado financiero, el impacto que tiene. Y también saben ustedes cuánto
leasing operativo tienen. Ustedes lo saben. Distinto es que no se presente el estado financiero. ¿Ya? Y tal vez, pues, podría ocurrir que el leasing operativo sea tan importante como el leasing financiero en una municipalidad. La diferencia es que uno se presenta y el otro no se presenta. Por eso digo, me atrevo a decir que en el futuro lo más probable es que sí, las NIC SP vayan ajustándose al mundo privado en la revelación. Por ejemplo, el leasing operativo. ¿Por qué no le va a interesar a alguien saber, por ejemplo, cuando la municipalidad arrienda, ¿no?, hace un contrato de leasing operativo con una empresa proveedora de vehículos a 5 años? Entonces, todos los vehículos que uno ve en la calle son todos, por ejemplo, de un ejemplo, con el logo de la municipalidad, etcétera, las motos y otras ambulancias y otros móviles, ¿no es cierto?, que se hacen por la vía del leasing operativo. Y que tiene sentido, porque un vehículo, ¿por qué va a ser leasing financiero si una municipalidad, para qué va a quedarse con una camioneta al precio de compra? ¿Por qué se va a quedar con una camioneta al precio de compra? No, salvo que haya una política de rematar después y que el precio de compra sea, el precio de venta, de reventa del bien sea mayor que el precio de la última compra. Salvo que ahí haya una ganancia y esperan recuperar algo por ahí. Pero en general sería operativo el leasing. Y ese leasing no está, y ese contrato no está contabilizado en la contabilidad. No está presentado. Sin embargo, el leasing financiero sí. El leasing financiero, por ejemplo, de los semáforos, por ejemplo, ese contrato. El contrato de parquímetro. El contrato de las luminarias. Y así. Hay muchos muchos contratos leasing financiero y operativo en los estados financieros del sector público. Bueno, en el arrendamiento, lo mismo, ¿no es cierto? Esto está en la página 85 de la resolución 3. En el arrendamiento, el leasing financiero, la norma dice que se reconoce al inicio al monto menor entre el valor actual de las, ¿no es cierto?, de las cuotas de pago mínimo y su valor razonable. Entonces, ustedes tienen un número de cuotas, tienen un periodo, tienen una tasa y pueden calcular el valor actual de ese flujo. Eso lo comparan con el valor razonable. Normalmente el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo normalmente es un poquitito menor que el valor razonable. Por lo tanto, esa tabla de amortización usted lo va a determinar con el valor actual. Y luego separa las cuotas en columnas de intereses y capital. Y va calculando el valor absoluto, ¿no es cierto?, del capital que sea deuda. Al final se hace cero. Entonces, en esta tabla de amortización usted conoce los intereses, el valor actual, ¿no es cierto?,
de los flujos futuros, que sería la columna de los intereses, perdón, la columna del capital, ese sería el valor actual. Y registra, como dice la norma, el monto menor entre el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo y su valor razonable. Como yo dije que el valor actual era un poquito menor, siempre, y reconocemos entonces, reconocemos el activo por ese valor actual y un pasivo por ese mismo valor. Luego, ya el leasing, la máquina, una vez que ya está disponible para su uso, se deprecia y sigue la suerte de bienes de uso. Es decir, que al término de un periodo se deprecia y busca deterioro. De acuerdo a la NIC SP 26. Una vez que lo deprecio, busca deterioro. ¿Y cuándo hay deterioro? Hay deterioro cuando el valor libre del activo está más alto que su valor de mercado. El deterioro es cuando el valor libre del activo está más alto que su valor de mercado. Esa es una opción. La otra opción es que dice la norma que habrá deterioro cuando el valor libre esté más alto que el monto mayor entre el valor de uso y el valor de razonable neto o el precio de venta neto. Entonces, pero resulta que no siempre tengo un precio de venta confiable. Entonces solo me quedo con el bien de uso, el valor de uso. Y calculo el valor de uso. Calculo el valor de uso. Pero si tengo ese monto mayor, lo comparo con el valor libre. Y si el valor libre está más alto que este valor que determinamos, que le vamos a llamar importe recuperable, entonces habrá deterioro. Y el deterioro se reconoce en resultados. Entonces, ustedes en el catálogo de cuentas lo tienen como deterioro de bienes de uso depreciable, deterioro de bienes de uso no depreciable, deterioro de... y así. Usan la palabra deterioro. ¿Ya? Bueno, después vamos a ver algunos ejemplos. La agricultura, también ahí hay una novedad. Fondos en administración, las provisiones, beneficios a los empleados, impuestos, transferencias, multas. Ahí tenemos ingresos interesantes cuando, ¿no es cierto?, salen los motoristas, ¿no es cierto?, y otros a pie, verificando el buen comportamiento del ciudadano. Yo lo llamo así. Entonces, mal estacionado, haciendo descarga en lugares que no corresponde. Eso es muy común, ¿eh? Nosotros somos muy poco obedientes y como que desafiamos a la autoridad. Bueno, eso tiene una multa. Y esa multa, ¿no es cierto?, llega. Ahí tenemos un ejemplo que todavía el tema de la boleta y la cuestión. Entonces, eso es una oportunidad de desarrollar un software. La patente no hay, bueno, y si está el chofer ahí, pedirle los documentos para corroborar otras cosas.
pero yo les hago la foto por aquí y por allá y un ticle y le hago. Y nace una cuenta por cobrar para la municipalidad y una obligación para la persona multada. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, siempre hay cosas que son repetitivas. Los software hacen eso. Mejoran la productividad sustancialmente. Entonces, una persona podría, con la foto, ¿no es cierto?, por aquí por allá, para justificar en los tribunales el por qué está multado. Y los ingresos de transacciones con contraprestación, ajustes a disponibilidades, detrimento, efectos en la variación en el tipo de cambio. Esto es, ustedes saben, ustedes ya no van a poder aplicar corrección monetaria, como lo hacían antes, a los activos y pasivos no monetarios. Entonces, la variación del tipo de cambio de la moneda extranjera, ustedes pueden haber adquirido, ¿no es cierto?, bienes en moneda extranjera. Esa variación tiene efecto en resultado. La variación de la obligación, no así el activo. Deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. El otro día una colega me hizo una pregunta sobre el deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. En el mundo público hay muchos activos no generadores de efectivo. Hay muchos. Diría que son más que los que generan efectivo. Entonces, eso es importante, estudiarlo como un tema aparte. Porque eso se da solo en el sector público. No siempre hay un flujo de efectivo en los servicios que ustedes prestan. Los activos contingentes y pasivos contingentes. Errores, estimaciones contables y políticas contables. Bueno, estábamos hablando del deterioro. Recuerden, el deterioro es una medición, ¿no es cierto?, que se le hacen a ciertos activos, porque así se llama la cuenta, deterioro de activos. Y el deterioro es una disminución de valor producto de una medición de un activo. Entonces, hay activos que son generadores de efectivo y hay activos que no generan efectivo. Sin embargo, la medición es la misma. Entonces, estos activos, ¿no es cierto? Estos activos, la medición es la misma. Entonces, estos activos, cuando yo entiendo la definición de activo, no se olviden que la definición de activo lo vimos en la primera parte, que son generadores de flujo, obesan sucesos pasados, y el flujo es probable que llegue a la entidad. Primero que todo, yo tengo control sobre el activo. Obedece a sucesos pasados, genera flujo futuro y es probable que llegue a la entidad. Esa es la definición de activo. Entonces, un activo tiene que generar flujo para que sea reconocido como activo. Si usted tiene un computador en su oficina y lo tiene, pero no le funciona, no es un activo. Y si está en la contabilidad, se tiene que dar de baja. Si usted tiene muebles y resulta que no lo puede usar porque está no usable, entonces, y usted ve y sabe que está en la contabilidad, entonces lo tiene que dar de baja. ¿Por qué? Porque no cumple la definición.
¿vale? Entonces, lo mismo tenemos con las cuentas por cobrar y los proveedores. Todo esto, a la fecha de la convergencia, tiene efecto en la cuenta de adopción por primera vez. Bueno, los errores, las estimaciones contables y las políticas contables. La norma habla de que los errores, eso está en la página 137, de la resolución 3. Los errores, dice que los errores cuando se detectan, se reconocen en la cuenta resultado acumulado en los saldos iniciales, en el periodo en que se encuentra el error. Perdón. Sí, perdón, está bien. Como día lunes. Los errores, entonces, se reconocen en la cuenta resultado acumulado en los saldos iniciales. Anoten eso porque eso es importante. En breve, ese es un tips, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Este es un tips que el profe me dio. Los errores se reconocen en la cuenta resultado acumulado en los saldos iniciales. Y recuerden que el resultado acumulado es una cuenta patrimonial. Y se reconoce en el periodo en que se encuentra el error. Ahora, como estamos en septiembre y el error ocurrió en enero o en febrero, obviamente que no voy a contabilizar los saldos iniciales en la cuenta de resultados acumulados. Simplemente hago el ajuste contable. El error cuando es de periodos anteriores es que yo ahora encontré el error, ahora lo corrijo en la cuenta resultado acumulado, saldo inicial. Si el error es dentro del periodo, se hace el ajuste nomás. Va contra la propia cuenta del error. Si yo tengo estimaciones contables, una estimación contable, yo hago un cambio en una estimación contable. ¿Qué es lo que es una estimación contable? Supongamos que, anoten esto, yo les dije papel, lápiz, cuaderno, calculadora, celular y todo eso, para que recoger la información del profesor que les va dando tips y después ustedes arman su propia historia. Lo mismo cuando yo les dije que tenían que tener a la mano, ¿no es cierto?, su hojita de cuaderno con los marcos del balance, ¿no es cierto? Cosa que el profesor cuando ustedes van marcando, ¿no es cierto?, los ingresos y los gastos, ¿no es cierto? Entonces, y ustedes van teniendo esta hojita ahí, y cuando yo les diga, ¿no es cierto?, y ustedes van marcando en la hojita, y después repasan todo ese contenido, y estamos. Esa es la forma de estudiar en lo presencial y en lo virtual. Yo siempre le busco, les traslado a la metodología de estudio. Los temas contables se estudian de esa forma. Porque es más potente, tiene un imaginario, tiene una memoria visual y una auditiva. Entonces, estábamos hablando de una política contable. Entonces, estábamos hablando de estimaciones contables. Entonces, un cambio de una estimación contable. Supongamos que la municipalidad ha sido demandada por 100 millones. ¿Vieron ayer el reportaje de Estado? ¿Lo vieron? Entonces, el caso de Mulet
con la municipalidad de Tierra Amarilla y la situación del alcalde de esa fecha? Bueno, un cambio de una estimación contable. Supongamos que la municipalidad ha sido demandada por 100 millones, supongamos. Hubo una negligencia y Iván, la resolución 3 está en la plataforma. Así que si no lo logras, por ahí un colega o don José te lo puede mandar por esta misma vía chat. Entonces, un cambio de una estimación contable, supongamos que fuimos demandados por 100 millones. Entonces, usted de inmediato, pasivo, una provisión contra una cuenta de gasto. ¿Se fija? Y usted nuevamente, ¿no es cierto?, marca ahí, ahora tengo un pasivo. Me demandaron. Entonces, esa estimación contable, reconozco pasivo contra gasto, 100 millones. Pero al otro año se aclaró el tema y la demanda en realidad, ¿por qué la contabilicé por 100 millones? Porque mi abogado dice que la probabilidad de ganar el juicio es cero. Y así. Sin embargo, hay un grado de confiabilidad de que podemos reducir esa multa. El otro año salió el juicio 80 millones. Entonces, 80 millones, yo esperaba 100. Estaba aplicando un criterio pesimista. Bueno, ¿qué dice la norma? Cuando me demandaron contra gasto, el juicio final, el efecto que tenga el juicio final con resultado, con la cuenta de resultados. Entonces, esos cambios de una estimación contable, usted rebaja la provisión y ajusta a resultados, ya sea el saldo que dé, acreedor o deudor. En este caso, ¿no es cierto?, yo había provisionado 100 y la multa fue por 80, por lo tanto, rebajo los 100, pagamos los 80 y rebajamos en resultado los saldos acreedor los 20. Y ahí tenemos los 100. Entonces, eso está en la página, que lo expliqué, de la 137 a la 144. Entonces, un error, una estimación contable, el efecto de un cambio en una estimación contable se reconocerá de forma prospectiva, es decir, de la fecha del cambio en la estimación, incluyéndolo en el resultado del periodo. Bueno, cuando otra estimación contable es cuando, por ejemplo, yo le cambio la vida útil de una máquina. Y vamos a ir ahora. Me quedan 9 minutos. Corto, 9 minutos me quedan. 9 minutos le quedan. Ya. Entonces, vamos a hacer el intento en 9 minutos. Si no, lo vemos a la vuelta. Pero yo voy a salirme de aquí y voy a irme a mi planilla Excel. Ya. Ahora vamos a ir a buscar esta planilla Excel que está aquí.
Ahí. Ahí sería. Supongamos que yo tengo, voy a ir rapidito, una máquina por 1.000.000 de pesos. Por 100.000. Ahí. La vida útil, N, ¿no es cierto? 10 años. Y su depreciación, ahí. Entonces, tenemos periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos los años. Lo vamos ahí, acá, ahí, y estamos. Entonces, la primera cosa, la depreciación en el año 1. La depreciación del año 1 va a ser igual a este valor dividido por 10 periodos. ¿Cierto? Entonces, y vamos depreciando. En el periodo 2 va a ser igual, perdón, claro, va a ser, como es anual, ¿no es cierto? Es lineal. Por lo tanto, ahí. Por lo tanto, aquí en el año 4 o en el año 3, la depreciación acumulada, esto lo vamos a hacer sin deterioro. Ahí, ahí. Y este va a ser igual a la depreciación del periodo más la depreciación acumulada. Y así sucesivamente. Entonces, esto debería ser ahí 0. Aquí ocurrió algo, 30, 50, 60. La columna acá. ¿Ah? La columna acá, profesor. ¿Qué pasa ahí? Está acá. No tiene. Los años están corridos del 7 al 8. Ahí estaríamos bien. Eso sería esto más eso, ¿no es cierto? Esto va a ser igual al periodo de aquí más el periodo de acá. Estamos ahí. Ahí. Y este, dije yo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, aquí está. Bien. ¿Y ahora qué pasó? Ahí sí. Entonces, claramente que aquí el valor libro de este activo, ¿no es cierto? El valor libro de este activo aquí, es importante el valor libro, porque la norma siempre habla del valor libro. Y aquí, por ejemplo, va a ser igual a este valor menos los... ahí. Entonces, ¿cuánto es el valor libro de mi activo? Al año 3, 70. Perfecto. Pero en este año, alguien me dice, Fernando, la nueva en la vida útil
¿no es cierto? N ya no es 10, sino que es 8, ¿cierto? Entonces tengo que calcular cuánto es la depreciación de ahí. ¿Y qué dice la normativa? Prospectivamente. Entonces, parte aquí, ¿no es cierto? Ya sabemos que a 8 años. Entonces, la primera depreciación, aquí, ¿cuánto me queda de valor libre? 70. Y estoy acá. Entonces, ahí. Habla de prospectivamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Calcular ahí. Tenemos que calcular la nueva depreciación, ¿no es cierto?, para el periodo siguiente del activo. Pero ahora a 8 años, no a 10. Y lo mismo podría ocurrir que de los 10 yo le alargue la vida a la máquina, a 15 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es lo que vamos a ver a la vuelta, cuando tengamos el descanso previo. Así que esto está, le insisto, en el cambio de las estimaciones contables. Está en el párrafo 8 de la página 139. El efecto de un cambio de una estimación contable se reconocerá de forma prospectiva, es decir, desde la fecha del cambio en la estimación, incluyéndolo en el resultado del periodo. Por lo tanto, si yo hago el cambio ahora en el 2021, desde ahora en adelante lo voy a depreciar como si la máquina fuera a 8 años depreciado. Sin embargo, recuerden que la máquina venía a una depreciación de 10 años. Así que eso lo vamos a ver a la vuelta. ¿José? Sí, profesor. A la 1 de la tarde volvemos. Este es el break de 45 minutos. Ok, nos vemos. Luego.